Y mientras más niño eres, más joven eres, mientras más joven eres, más rápido vas a aprender una lengua. De verdad. Antiguamente se pensaba al revés, ¿ya? Claro, so bad, ¿no? Bad, bad, como la canción de Bon Jovi, ¿no? Bad medicine, bad. Y tú escuchas y clarito que no es bad, ¿no? Es bad medicine. Give me the pack, please. Packs, ¿no? Packs of cookies. Entonces, jóvenes, no, está bien, si lo vas a leer, lee guachuchea, no importa. No tengas miedo, nada más. ¿Ya? No tengas miedo. ¿Ok? Están viendo ustedes ahí en la pizarra, en estos momentos, el material de esta semana. ¿Ya? Voy a ir pasando hoja por hoja, voy a ojear con H y sin H, ya voy a ojear el material para que se cargue de una buena vez, porque como notarás, demora un poquito en cargar. Bueno, cuando transcurran las semanas, demorará un poquito más. Como es la primera vez que nos estamos viendo, la primera semana, carga relativamente rápido, ya, relativamente rápido. Y como te dije, hay 3 tipos de texto en los exámenes, ¿ya? Hay 3 tipos de texto. Ya te hablé del inglés, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un texto en inglés, mira, passage. Este es second passage, ¿no? Passage number 2. Tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas, se parece al examen, ¿ves? Se parece al examen, ¿ya? Profe, ¿por qué utilizan passage y no utilizan reading? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. ¿Ya? ¿Por qué utilizan passage y no utilizan reading? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Son lo mismo y son cosas diferentes también. Lo mismo porque hacen referencia a los textos. Tanto passage como reading hacen referencia al acto de enfrentarse a un texto en un examen, en una evaluación. El asunto es que reading hace referencia al momento, al proceso, ¿no? Como te dije antes, reading time, ¿no? Es como listening time, el momento de escuchar, o speaking time, el momento de hablar. ¿Está bien? Entonces, eso significa reading time, que es el momento de leer, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá otro momento en el que sea speaking time y otro momento de listening time, ¿ya? Reading hace referencia a eso, pero como en el examen no hay listening time, no hay speaking time, solamente hay reading time, reading moment, entonces se ha creído conveniente encabezar los textos en inglés con la palabra passage. Ahora, no todos los textos son passage, ¿ya? No todos los textos son passage, ¿ya? Sino que van a ser passage cuando sean parte de un texto mayor. Por ejemplo, aquí tú tienes, al final, generalmente vas a encontrar las referencias, ¿ya? Vas a encontrar las referencias. Este texto es parte de algo mayor. Se llama The Royal Amazons, las Amazonas reales, ¿no? Las Amazonas. ¿Te acuerdas de las Amazonas y de todos esos mitos, ¿no? Sobre las Amazonas, que por ejemplo, se cortaban un seno para poder mejor llevar sus flechas, ¿no? No recuerdo en estos momentos cómo se llama ese recipiente para llevar las flechas, ¿ya? Pero ese era uno de los mitos, ¿no? Que eran mujeres guerreras, por ejemplo. Y bueno, pertenece a la revista Nat Geo History, ¿no? Nat Geo. Entonces, passage hace referencia a que esto es un fragmento. No va,
claro, pasaje, ¿no? Es un pasaje de la lectura, pero la mejor forma de traducir passage es fragmento, ¿ya? Fragmento. Fragmento 2 sería, ¿no? En este caso, fragmento. Es la mejor forma de entender passage. O sea, este es un texto, el texto que estás leyendo en estos momentos, el texto que tienes enfrente de ti es parte de algo mayor. Y si tú quieres seguir leyendo, tú quieres saber qué hay antes y qué hay después de este texto, pues busca la revista Nat Geo History y busca este artículo del Royal Amazons. De repente está en inglés, no, perdón, de repente está en internet. En internet tal vez lo vayas a encontrar. ¿Está bien? Ese es el único detalle. Esa es la única diferencia que hay entre reading and passage. ¿Ok? Listo, este es uno de los primeros textos que vamos a... Este es uno de los textos que vas a encontrar en el examen. El otro texto es el que te estoy presentando aquí. El texto número 1. Que se llama el texto mixto. ¿Ya? ¿Y por qué se llama texto mixto, profe? Porque tiene dos grandes partes, ¿no? Este apartado que estoy encerrando aquí de color morado. Esa es la primera parte, ¿ya? Y se llama texto continuo. Así se llama, texto continuo. Texto continuo. Pero se puede hacer más. Vamos a empequeñecer un poco las grafías. Ya. Texto continuo, así se llama esto. ¿Ya? Y se complementa con una imagen que estoy aquí encerrando de rojo, que es un texto discontinuo. Es un texto discontinuo. ¿Ya? Así se llama. Texto discontinuo, a diferencia del texto continuo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre texto discontinuo y texto continuo? Pues evidente, profe. El texto continuo, como ustedes notarán, se compone nada más de grafemas y signos de puntuación, ¿no? ¿Algo más, profe? Sí, mira, se organiza en párrafos. ¿Mm? Entonces, esa es la única característica, ¿no? del texto continuo. En cambio, el texto discontinuo, pues, no se organiza en párrafos necesariamente, ¿no? Uno debajo del otro, ¿no? Sino que los textos, como podrán ver, están por varios lugares, ¿no? Además, se hace uso de imágenes, entonces no es una lectura, como algunos dicen, lineal, ¿no? Sino lo puedes leer de diversas formas, ¿ok? Esto es un texto mixto. Es un texto mixto, jóvenes. Y la pregunta es, ¿cuál es la parte más importante, jóvenes, del texto mixto? ¿Cuál es la parte más importante? ¿Será el texto continuo o el texto discontinuo? ¿Ya? Entonces aquí habría que preguntarse o reflexionar en torno a la naturaleza de la imagen, ¿no? En torno a la naturaleza de la imagen, porque el texto discontinuo se compone de imágenes. ¿Cuál es el estatus, profe, del texto discontinuo, de la imagen? Bueno, se puede entender el texto discontinuo o la imagen como un párrafo más. ¿Está bien? Entiéndelo así. El gráfico, la imagen, es como un párrafo más. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es más importante, el texto continuo o el texto discontinuo? Es como si te estuviera preguntando, ¿cuál es más importante? O sea, ¿qué párrafo es más importante en el texto continuo? Hay 3 párrafos en ese texto número 1. ¿Acaso alguno de esos 3 párrafos es el más importante? ¿No te parece que los 3 párrafos son importantes? Y si los 3 párrafos son importantes y además entendemos que la imagen es como un párrafo,
pero con otras características, eso no significaría que la imagen también es importante. En consecuencia, en el texto mixto, no es que el texto continuo, no es que la parte continua sea mucho más importante que la parte discontinua, o viceversa, sino que las dos partes del texto mixto son importantes. Por supuesto, las dos partes son importantes. Ojo, no te estoy diciendo que sean jerárquicas, ¿eh? Sino importantes. ¿Por qué? Porque ya la parte continua, así como la parte discontinua, están desarrollando el tema central y están desarrollando la idea principal. Dado que la naturaleza de un texto, para que sea llamado texto, es que tiene que ser coherente, sí o sí. Debe haber coherencia. Deben girar en torno a un mismo tema, a un tema central. Pero, profe, si en la imagen se desarrolla un subtema, el subtema se tiene que subordinar al tema central, pues. Así como en el tercer párrafo se desarrolla otro subtema, ese subtema se tiene que subordinar al tema central. Por eso es que a los subtemas se les llama así, subtemas, subordinados, temas subordinados, subtemas. Entonces, las imágenes, ¿no? Los gráficos, la parte discontinua va a desarrollar un tema subordinado, que se subordina al tema central. En ese sentido, es necesario, es útil, es importante porque desarrolla la idea principal. Así es. Entonces las dos partes, ambas partes son importantes porque desarrollan el tema central. Y te digo esto porque algunas personas piensan que una de estas partes es la más importante y no es así. No es así. ¿Ya? Así que tengan cuidado en ese sentido, ¿ya? Por principio de coherencia, las dos partes son importantes porque tienen que desarrollar el tema central. Claro, o sea, puede haber una correspondencia, sí, eso sí, puede haber una correspondencia temática, por eso es importante leer, ¿ya? Para eso está la lectura. La lectura nos va a indicar cuáles son los subtemas, cuáles son los temas, ¿no? Los temas marginales, etcétera. ¿Ya? Esto es el texto mixto. Generalmente va a ser el primer texto que vas a leer. Ya generalmente es el primer texto que vas a leer en los exámenes, el texto mixto. Entonces, busquen lecturas de ese tipo, busquen lecturas de esa naturaleza. ¿Ya? Eh, el otro tipo de texto que vas a leer es el texto que se llama dialéctico. Y es el que te voy a presentar a continuación. Tiene esta disposición, mírame. Texto A, texto B. Profe, usted me dijo que los textos deben ser coherentes. Pero en un texto dialéctico yo encuentro incoherencia, profe. ¿Así? ¿En qué sentido? En el sentido de que el texto A está a favor de algo y el texto B está en contra de ese algo. Entonces, si uno dice blanco, el otro dice negro, hay incoherencia. ¿Ya ves, profe? Te pude refutar, ¿sí o no, profe? Claro, en ese sentido va a haber contradicción. Obvio, va a haber contradicción de posiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la legalización de las drogas es un tema polémico. Algunos estarán a favor
de la legalización de las drogas. ¿Sí o no? Algunos estarán a favor de ello. Por ejemplo, aquí voy a escribir, ¿no? A ver, aquí. Una posición puede ser a favor de la legalización de las drogas. Y otros van a estar en contra de la legalización de las drogas. ¿Sí o no? Profesor, allí hay incoherencia, pues, ¿no? Hay contradicción. Sí, podrías entenderlo así, pero en una parte nada más, en una parte, ¿por qué generalizas? ¿Mm? Mira, ve, aquí. Ajá, ahí lo que está dentro de ese recuadro es la parte contradictoria, es la parte diferente. Pero lo que está fuera de ello, sí o no que es lo mismo. Son lo mismo. Entonces, ¿dónde está la coherencia? La coherencia radica aquí, pues allí está la coherencia, allí está el eje temático. Allí está el eje temático, allí está el tema central. Y como están desarrollando un mismo tema central, hay coherencia, pues. Total, profe, ya me confundió, ya el profe no sé qué está hablando, se ha vuelto loco, dice que hay coherencia e incoherencia en un texto dialéctico, pero ahí lo estás viendo, ahí te lo estoy demostrando. Ahí está el tema central, ¿sí o no? Otro asunto es la posición que adopten en el debate las personas. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra, pero van a referirse siempre al mismo tema. Por ese lado hay coherencia. Y si hay coherencia, hay texto. Punto. La sugerencia que te doy aquí es que por favor no dejes aflorar tu sesgo, porque no pocas veces en los exámenes se dejan estas trampas, ¿ya? Se dejan estos recursos, ¿no? Para que el estudiante haga aflorar su sesgo, ¿no? Y se equivoque. Qué malvados son, profes, ¿por qué hacen eso? Pero es que justamente así es, ¿no? En la alternativa, eh, la oposición a la legalización de las drogas. ¿Cuál es el tema central, no? Entonces, o cuál es la idea principal, por ejemplo, te van a preguntar, ¿no? Entonces, las drogas no deberían legalizarse. Por ejemplo, te dejan en la alternativa B, te dejan las drogas y deberían legalizarse, ¿no? En la alternativa C te dejan existe desacuerdo sobre la legalización de las drogas. Entonces, como, ahí nomás, lo voy a dejar ahí, como tú eres anti-legalización de drogas, tú vas a decir, sí, pues, no deberían legalizarse las drogas, el autor del texto A tiene razón, ¿no? Por lo tanto, aquí la idea principal es que no debe legalizarse las drogas, la clave correcta es A, profesor. No, no, para el ingreso, para el ingreso, a San Marcos no le importa tu opinión no importa. Lo que San Marcos necesita es que tú sepas detectar temas polémicos. La adopción de una posición está bien. Tú tienes derecho a opinar de determinada manera, de pensar de determinada manera y de expresarte de determinada manera. No hay problema en ese lado. Lo único que se quiere en los exámenes de San Marcos es que tú encuentres esa parte media, esa parte neutral en los textos dialécticos.
Que de ahí tú asumas una posición o la otra, eso ya es un asunto tuyo. Eres libre de hacerlo. Y no se te debería castigar por eso. Pero lamentablemente en los exámenes de ingreso a la Universidad de San Marcos se te castiga por eso, si respondes de esa manera, ¿no? O de repente tú dices, no, profe, yo estoy a favor de que las drogas se legalicen, entonces estoy a favor, ¿no? Yo concuerdo con el autor del texto B y como aquí aparece, me gusta esta idea, profe, esta es la idea principal. Le das like todavía. Rayos, otra vez, ¿no? Estás haciendo aflorar tu sesgo. Y en este caso, las respuestas no deben ser sesgadas. En este caso tienes que encontrar el justo medio. Entonces tienes que elegir naturalmente la respuesta un tanto más neutral. Y la única alternativa que en este caso tiende a ser neutral, ¿no? Es esta de aquí, nada más. ¿Que hay un debate? Sí. ¿Las personas pelean por la legalización de las drogas? Obviamente, sí. Hay unos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Hay un desacuerdo, pues, sobre la legalización de la droga, ¿no? Las personas discrepan, ¿no? Existe discrepancia en torno a la legalización de las drogas. Claro. Esa es la idea en este texto. ¿Ok? Entonces, por favor, tengan cuidado en ese sentido. No dejen aflorar su sesgo. No dejen aflorar su sesgo. Porque les puede jugar una mala pasada. ¿Ya? Les puede perjudicar, como ustedes podrán ver en estos momentos, ¿no? Les puede perjudicar en la elección de alguna alternativa. ¿Vale? Entonces, cuidadito ahí. Esa es una sugerencia para los textos que tienen esta disposición, texto A, texto B. Profe, ¿puede haber un texto dialéctico que no tenga forma de texto A, texto B, sino texto nada más? Sí, son los llamados textos continuos. Algunos llaman a este tipo de texto AB textos dialécticos discontinuos. ¿Por qué? Porque aquí hay una discontinuidad. Donde estoy dibujando la línea roja, allí hay una discontinuidad, ¿no? Porque de la línea roja para arriba se desarrolla una posición, se desarrolla una forma de pensar, una tendencia, y de la línea roja hacia abajo se desarrolla una oposición al texto que se encuentra en la parte superior. Entonces, por estar en los antípodas, ¿no? Por estar en los antípodas, se dice que este sería un texto dialéctico discontinuo. Que puede haber un texto dialéctico continuo, así como les voy a presentar, así como está en el texto 1, sí puede haber, claro que sí. ¿No? En un párrafo se llama una posición, en otro párrafo otra posición, y obviamente el autor al final tiene que sentar posición, tiene que decir qué piensa él al respecto. Entonces sí. Pero en los exámenes se van a preferir este tipo de textos discontinuos, ¿ya? Textos dialécticos discontinuos, ¿ya? Se va a preferir esto. Y si apareciese uno continuo, tengan la certeza de que antes de eso vamos a leer al menos un texto, o al menos uno, ¿ya? Al menos un tipo de texto dialéctico continuo. ¿Ok? Así es, jóvenes. Entonces son 3 tipos de textos los que se incluyen en los exámenes, ¿ya? El texto mixto, que ya hemos visto que está aquí, ¿no? En la parte inicial, texto mixto, que tiene una parte continua y una parte discontinua. La parte discontinua es bastante versátil, ¿no? Allí puede aparecer, como en este caso, una infografía. Esto de aquí, esta parte discontinua, se llama infografía, ya es una infografía. Entonces las infografías son variadas, pero aparte de una infografía puede aparecer una tabla estadística, puede aparecer una historieta, por ejemplo Mafalda, ¿no? Un cómic, puede aparecer un anuncio publicitario,
puede, es bastante, por eso te digo que es bastante versátil este apartado. Es bastante versátil. Y bueno, hay que estar preparados para eso nada más. ¿Ya? Lo que sí te van a exigir es deducir una información de aquí y deducir información en relación al texto y la parte discontinua, el texto continuo y la parte discontinua. ¿Ya? Eso es. Después, el segundo tipo de texto que les va a venir en el examen es este texto que he denominado texto dialéctico discontinuo por esta interrupción que hay aquí, ¿no? Para desarrollar una oposición a lo dicho anteriormente, a lo escrito anteriormente. ¿Ya? Este tipo de texto generalmente va a ser el segundo texto, ¿ok? Y finalmente, para habilidad verbal, el texto en inglés. El texto en inglés, que va a tener menos palabras, debería tener menos palabras que los textos en español, ¿ya? Y todo está en inglés, todo, el texto mismo, ¿no? Como aquí aparece, por ejemplo, texto 3. En el examen les va a venir texto 3, pero en las prácticas va a aparecer como passage, first passage, second passage, third passage, fourth passage, y así, ¿ya? Preguntas van a ser 5. En total, 15 preguntas. Ya, 15 preguntas. Ya está, jóvenes. Así es. Así es. ¿Alguna pregunta con respecto a la tipología de ECO? Estos son los tipos, pues, de textos que los exámenes de destreza cognitiva prefieren, ¿ya? El texto mixto, el texto dialéctico, discontinuo y los textos en inglés. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Sí, 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 Leonid. Las primeras semanas son así, tengo que hablar bastante, lamentablemente, ¿ya? No se preocupen, si no acabamos de leer todos los textos, les voy a dejar las claves, ¿ya? De eso no se preocupen. Ahora, si por X motivos no les puedo dejar las claves, ustedes tienen un apartado llamado multichats, ¿no? Algo así. Allí pueden preguntarle a los profesores, ya que están ahí, cuáles son las claves, ¿no? ¿Por qué esta es la clave y por qué no es la otra clave? Y así, hagan uso de ese sistema, por favor. ¿Ok? Sí, creo que también les van a entregar el solucionario. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Leer. Vamos a leer, jóvenes. A la lectura. Vamos a la lectura. Vamos a leer juntos, todos juntos, ¿ok? Empecemos con el texto 1. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay, profesor? Vamos a ver, texto número 1. ¿Ya? Tienes que hacer uso de todos tus recursos, ¿eh? Recursos de subrayado, resaltado. Bueno, en este caso voy a usar el subrayado porque no hay forma de resaltar y dice así, texto 1. Texto 1. Una vez que alguien ha desarrollado un problema severo con el alcohol, las perspectivas de recuperación no son muy halagüeñas. Rayos, profe. Primer problema en el ciclo. No sé qué significa la palabra halagüeña. Halagüeño, halagüeña. No sé. Pero lo tienes que relacionar con dos palabras previas que han aparecido en este primer enunciado. ¿Sí o no? Lo tienes que relacionar con problema severo y también con perspectivas, ¿no? Se genera un problema severo hacia el futuro, porque la perspectiva tiene que ver con esa visión de futuro, esa visión del porvenir en este caso. ¿Sí o no? Entonces ya más o menos se vislumbra el significado de halagüeñas. Además que debes conocer que existe una palabra castellana que suena así, halago o halagador, ¿no? Halago, y coma, halagador, ¿sí o no? Halagar.
Entonces, ya, tiene que ver con eso, profe, sí. Pero como ustedes tienen su diccionario, a ver, vamos a consultarlo el diccionario, vamos a consultarlo ahí en el diccionario. A ver, está a la... Ajá, aquí está, mira, ve. Baja, 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 ahí está, halagüeño. Enter. Que halaga, ¿no? Que halaga, que lisonjea o adula, que atrae con dulzura y suavidad. ¿Ves? Entonces un panorama halagüeño, ¿será algo bueno o será algo malo, jóvenes? Algo que es halagüeño, un panorama halagüeño. ¿Será algo bueno o será algo malo? ¿Qué dicen? Bueno. Y un panorama que no es halagüeño, ¿será bueno o será malo? Un panorama que no es halagüeño. Ya está. ¿Ves? Y como por ahí he leído, favorable, ¿no es cierto? Si es halagüeño es favorable. Si no es halagüeño es desfavorable. ¿Mm? Punto. Ese es el razonamiento, jóvenes. Ahí está tu razonamiento verbal. ¿Ya? Seguimos. El tema. ¿Cuál es el tema de este primer enunciado? Bueno, el tema pues tiene que ver con el alcohol, ¿no? El alcohol. Ya, de momento podemos decir eso, ¿no? Problemas con el alcohol. ¿Ya? Claro, problemas con el consumo de alcohol. Que tiene un término mucho más preciso, pero ya lo vi, está en el siguiente enunciado. Seguimos leyendo para que veas cómo hay coherencia en esto. Muchos investigadores han intentado identificar el alcoholismo tan pronto como es posible, con la esperanza de intervenir, ¿qué sé? Ahí faltó la E, ¿no? De intervenir con más éxito. Ajá, ahí está el tema, pues. El alcoholismo. ¿Sí o no? Y ya ves cómo los dos enunciados desarrollan a su manera, claro, este tema, este mismo tema, ¿no? Problemas severos con el alcohol, ¿no? Y aquí lo llama alcoholismo, ¿ves? Entonces el tema ya va definiéndose, el alcoholismo, pero hay algo más, ¿ya? Y es esto que voy a encerrar de color lila, ¿ya? En este recuadro de color lila, recuperación, ¿no? Identificar el alcoholismo, ¿para qué? Para intervenir. O sea, estamos en un contexto ¿de qué? De solucionar el problema del alcoholismo. ¿Sí o no? En pocas palabras, en este primer párrafo, más o menos el tema tendría que ver con las soluciones, ¿no? Con las soluciones ante el alcoholismo. Porque se buscan soluciones para el problema del alcoholismo, ¿no? Una recuperación, cómo recuperar a una persona que ha caído en el alcoholismo, ¿ya? Ese más o menos sería la primera información que encontramos en este primer párrafo. Seguimos leyendo. La mayoría de las investigaciones sigue este diseño. Primero se identifica un grupo de hijos de padres alcohólicos. Generalmente, los investigadores estudian hijos que están al final de la adolescencia o son veinteañeros y que todavía no son bebedores problemáticos. Ajá. Entonces, hasta ese punto, no voy a correr porque tengo que reflexionar. El punto y seguido significa reflexiona. Seguimos en ese tema de cómo podemos recuperar o cómo podemos hacer que una persona que es alcohólica deje de serla. ¿Sí o no? Entonces, por ahí va, un tratamiento para el alcoholismo. ¿Sí o no? Un tratamiento para el alcoholismo. ¿Qué hacen? Parece que hay aquí una relación con la familia, ¿no? Parece que hay un origen familiar, ¿ya? Jóvenes, por favor,
Acostúmbrense a reconocer ese tipo de informaciones, informaciones de tipo causales. Aquí hay causa y efecto. Por ejemplo, si el padre es alcohólico, una consecuencia podría ser que los hijos también sean alcohólicos. ¿Sí o no? Causa, consecuencia. Acostúmbrense a reconocer ese tipo de relaciones en los textos. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que se llama de extrapolación. Y las preguntas de extrapolación se basan en estas relaciones de causalidad. Nada más. ¿Está bien? Entonces, hay una relación entre padres alcohólicos e hijos, ¿ya? Debido a la fuerte tendencia familiar del alcoholismo, ¿ves? Este es otro tema interesante, ¿no? La fuerte tendencia familiar del alcoholismo. Esperan que muchos de estos jóvenes se vuelvan alcohólicos en el futuro. Entonces, un hijo cuyo padre es alcohólico, es altamente probable que ese hijo también se vuelva alcohólico en el futuro. Estudian hijos de padres alcohólicos en lugar de madres alcohólicas para incrementar la probabilidad de ver influencias genéticas en lugar de prenatales. ¿Ya? Se prefiere estudiar el alcoholismo en padres que en madres, ¿no? Los investigadores los comparan con otros jóvenes de la misma edad, con hábitos de bebida similares, pero sin parientes alcohólicos. Este ya es otro tema, pero que se relaciona, ¿sí o no? Este es otro subtema. Este tercer párrafo es otro subtema. ¿En qué sentido? Que en el párrafo anterior se desarrolló ese tema de la relación entre padre alcohólico y un probable hijo alcohólico. En cambio aquí, en el tercer párrafo se está relacionando a un padre que no es alcohólico, pero cuyo hijo es alcohólico, ¿no? Eso es. La idea es que cualquier comportamiento más frecuente en los hijos de los alcohólicos es probablemente un predictor de alcoholismo futuro. ¿Ves? Entonces, este tratamiento tiene toda la intención de ser un tratamiento científico, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la potencia de la ciencia se nota cuando es capaz de predecir sucesos, acontecimientos o comportamientos a futuro, ¿sí o no? Entonces la intención es predecir cuándo una persona se va a volver alcohólica y cuándo no, ¿ya? Y cuando hay un familiar, ¿no? Cuando hay un familiar que es alcohólico, es altamente probable, ¿no? Como dice acá, es probable que los hijos también sean alcohólicos, o al menos uno de ellos. ¿Okay? ¿Y qué va a hacer la imagen? La imagen está recogiendo toda esta información de aquí. Va a como redundar. Por ejemplo, aquí se dice hijos de padres alcohólicos, ¿no? Es la primera información que encuentras aquí. Hijos de padres alcohólicos. ¿Qué pasa? Varios se volverán alcohólicos más tarde, ¿no? Es un predictor de futuro, un predictor de comportamiento. ¿Ves? Hijos de padres alcohólicos, entonces es probable que varios se vuelvan alcohólicos con el transcurrir de los años. Hombre joven sin parientes alcohólicos. ¿Qué pasa aquí? Pocos o ninguno se volverá alcohólico. ¿Ya? Es un contraste, se está contrastando dos grupos de estudio. Por debajo, a ver, ¿qué dice acá? Se estudia cada reacción de los hombres al alcohol. ¿Ya? Los que provienen de familias en las que el padre es alcohólico y los que provienen de familias en las que el padre no es alcohólico. ¿Ya? Enseguida, seguimiento durante años para encontrar qué hombres realmente se vuelven alcohólicos. ¿Mm? ¿Ya? De repente, este personaje se va a volver, este personaje se va a volver alcohólico y podría tener hijos, ¿no? Podría tener hijos. En consecuencia, sus hijos, como aquí se ve, podrían también desarrollar esa costumbre, ¿no? De ser alcohólicos. Y lo mismo para con este tipo de aquí.
tus hijos. Punto, nada más. Entonces lo que ahora corresponde es responder las preguntas de opción múltiple. ¿Ya? Por ejemplo, se dice acá, en el texto, medularmente se dilucida sobre, profe, no sé qué rayos significa la palabra dilucidar. Ahí me las hicieron difícil, me hacen la vida cuadraditos, profe. ¿Por qué son así? Porque tienes que conocer esa palabra, pues. El lexema de dilucidar es la palabra luz. Y está, ¿no? Sería así, luz. Pero gramaticalmente se escribe así, dilucidar. ¿Ya? Y esto significa aclarar. Ya, aclarar. Esclarecer. Esclarecer. Elucidar también. ¿Okay? Esos son los significados. Entonces, ¿qué se aclara en el texto? Ah, que hay una relación, pues, familiar, ¿no? En el origen del alcoholismo. El alcoholismo y su origen, ¿no? Tendría, pues, un trasfondo familiar. El origen del alcoholismo tendría, pues, un trasfondo familiar. Interesante. Ahora vamos a ver cuál es la clave correcta en este caso. ¿Ya? La influencia familiar en el incremento del alcoholismo. La influencia familiar. Ya. Sí, puede ser. Ya. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esta expresión. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el estudio se centra en que los padres de familia, ¿no? Incitan a que sus hijos, o estimularían, ¿no? A que sus hijos se vuelvan alcohólicos. Los padres alcohólicos, padres alcohólicos. Entonces, cuando tú dices la influencia familiar, también podría alcanzarle a la madre. Podría alcanzarle a la abuela si vive en casa, al abuelo. ¿Cierto? En ese sentido, es un poco vago, ¿no? Un poco vaga esta expresión, ¿ya? La influencia familiar, ese es el problema con esta alternativa, ¿ya? Influencia familiar, porque le da a la madre, le puede dar al padre, al tío, ¿no? A los tíos, etcétera, ¿ya? Si no hay otra, esta sería la clave, si no hay otra, ¿ok? A ver, ve, los tratamientos clínicos para mitigar el alcoholismo. Ya, ¿ahí qué falta? Falta el padre de familia, pues. Faltan dos datos, ¿sí o no? El padre y falta algo así como el origen del alcoholismo. Entonces, es una respuesta incompleta, ¿ya? Y respuestas incompletas o parciales en este caso no se aceptan. Seguimos. C. Los factores de riesgo en el desarrollo del alcoholismo. Factores de riesgo. ¿A qué se está haciendo referencia con los factores de riesgo? Ah, profe, pues un factor de riesgo sería que el padre de familia sea alcohólico, porque ello conllevaría a que los hijos también sean alcohólicos. Entonces, podría ser esta alternativa, podría ser. Y de la vulnerabilidad de los hijos de familias alcohólicas, igual, familias alcohólicas, cuidado, porque familias le puede dar a la madre, le puede dar al tío, le puede dar a la abuela, al abuelo, ¿no? Entonces es bastante vaga.
En ese sentido, la mejor alternativa sería Cecilia. Sí, ¿qué pasa, Cristian? Dímelo. Claro, tú vas a decir, profe, factores de riesgo es bastante vago, claro, sí. Mm, pero lo estarías leyendo aisladamente, porque aquí se habla del desarrollo del alcoholismo. Y cuando hablamos de desarrollo es origen y evolución del alcoholismo. Entonces, los factores de riesgo, claro, creo que aquí lo que estaría un poco haciendo problemas es la pluralidad, ¿no? Porque en el texto se ha mencionado al menos un factor de riesgo. Un factor de riesgo sería que el padre sea alcohólico, ¿sí o no? Un factor de riesgo sería que el padre sea alcohólico. Entonces ahí, si hay un padre que es alcohólico, existe la posibilidad de que los hijos también lo sean. Entonces eso podría, pues, poner en riesgo a esa persona porque podría desarrollar en él esa mala costumbre del alcoholismo. ¿Ya? En cambio, en A, ¿qué es lo que tienes? ¿No? Tienes que la influencia familiar, la mera influencia familiar, y cuando tú hablas de la influencia familiar, le podrías hacer referencia a la madre, le podrías hacer referencia a la tía o al tío, podría hacer referencia al, no sé, al abuelo, a la abuela, ¿no? Para que incremente el alcoholismo. ¿M? Para que incremente el alcoholismo. Y en la alternativa D, ¿no? Porque la alternativa B no es a todas luces, ¿ya? La alternativa D te menciona la vulnerabilidad de los hijos de familias alcohólicas. Otra vez, es el mismo problema de A con respecto a familias alcohólicas, ¿no? Le puede dar a la mamá, al papá, cualquiera de ellos. Y en el texto se ha preferido circunscribir todo a la figura del padre alcohólico, ¿sí o no? Claro. Entonces, profe, ¿cuál elijo? Elija la que más se acerca, pues. Elige el que más se acerca. El que es mucho más fiel a la información textual. Eso es. Tienes que elegir esa información, esa alternativa que se acerca más a lo que en el texto tú has leído. ¿Mm? Y en el texto, lo que el autor ha escrito, ha expuesto, es que se prefiere estudiar casos en los que el padre, ¿no? El padre es alcohólico, ¿no? ¿Por qué? Porque se desarrollan hábitos postnatales. ¿Se puede estudiar, profe, en el caso de la madre alcohólica? Sí, por supuesto, en el texto se ha mencionado que sí se puede estudiar, aquí está clarito. Se puede estudiar casos en los que la madre es la alcohólica, pero allí ya no sería, aquí, mira, en el segundo párrafo, de verde lo voy a colocar, ya no sería postnatales, sino prenatales. ¿Por qué? Porque la madre estaría en contacto, ¿no? O está en contacto constante con el futuro neonato, y en ese sentido, pues, le transmite ya ciertos hábitos y ciertas conductas al bebé por nacer. Y es lo que este estudio no quería focalizar. Entonces, ¿se puede estudiar a familias que tienen madres alcohólicas? Sí, pero para este estudio lo que creyó conveniente es estudiar la figura del padre alcohólico porque prefieren, ¿no?, analizar la conducta o prefieren comprender hábitos postnatales y no prenatales.
Entonces, profe, aquí habría dos factores de riesgo, sí. Un riesgo es que la madre sea alcohólica y el riesgo sería prenatal. Y el otro riesgo sería que el padre sea alcohólico y ahí el riesgo es postnatal. Pero ¿de qué más ha versado el texto? De los padres alcohólicos. La madre alcohólica y los posibles hijos alcohólicos solamente aparecieron aquí y ahí se agotó. ¿Cierto? Ahí terminó. Es una información, es un subtema. Es un subtema. ¿Me entienden? Entonces, sí, más se ha hablado de un solo factor, pero entendamos que también podría ser la madre, la que podría desarrollar el alcoholismo en los hijos. ¿Ok? Por eso estoy optando por la alternativa C, porque es la que más se ajusta a la información textual, es la que más se acerca. Bien, en la pregunta número 2, y ojo Carlos, no siempre va a haber dos alternativas que estén pugnando por ser, ¿no? En este caso, sinceramente, habría más de dos, podría haber sido A o podría haber sido D, y ninguna de ellas es. ¿Por qué? Porque aquí en la A encontramos influencia familiar, ¿no? Y en la D encontramos familias. Entonces, por ahí nos podría confundir. Pero ninguna de ellas ha sido. La clave correcta es casa. Bien, entonces ya saben, elijan la alternativa que se adecua a la información textual. Las alternativas que son ambiguas, no las escojan. Las alternativas que son vagas, tampoco las escojan. ¿Ok? Quedamos en eso. Bien ahí. Vamos con la pregunta 2, perdón. Halagüeña. Y habíamos determinado que halagüeña, ¿no? Significa halagador. Lo vimos en el diccionario. Entonces es de buen futuro. De buen futuro. Escoge la palabra que signifique eso, pues más o menos así, que tenga algo bueno. Algo bueno. Relevante, no podría ser relevante porque en este caso no es que sea algo importante, ¿no? No se está haciendo énfasis en la importancia de, en este caso, del alcoholismo, ¿no? Sino en el futuro, en el porvenir. A todas luces ambigua no es. Las podemos descartar y también podemos descartar irreversible. Entonces la clave correcta estaría entre A o C, entre relevante o promisoria, ¿ya? Y generalmente las palabras que empiezan con pro, ¿no? Es algo bueno, generalmente, ¿ya? Por eso es que nos vamos a quedar con esta alternativa, con la alternativa C, ¿ya? Y promisorio, para que lo veas en el diccionario, ¿ya? Ahí te voy a compartir la información del diccionario. Voy a escribir acá, promitorio. Es que tiene buen futuro. Ajá. Que encierra en sí promesa, juramento promisorio, ¿ves? De buen futuro. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta, con la número 3. ¿Cuál de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad con los datos del gráfico? A ver, A. El entorno familiar alcohólico incrementa el riesgo de alcoholismo en los hijos. Ya. Sí. Recuerda que había el caso de la madre, pero más se centró en el padre, ¿no? Eh, pero ya. Vamos a buscar otra, a ver.
que sea incompatible, dice, ¿no? Ya, que sea incompatible. Tomar alguna bebida alcohólica no determina el padecimiento de alcoholismo. Claro, cuando el padre no es alcohólico, ¿no? No necesariamente el hijo va a volverse alcohólico si bebe pues una o dos cervezas, o al menos una caja de cerveza o 10 cajas de cerveza. No, probablemente que no. Puede ser. A ver, los hijos de padres alcohólicos sufrirán de alcoholismo de manera ineluctable. Ah, no, no. De manera ineluctable. Ineluctable, jóvenes, significa contra lo que no se puede luchar. O sea, te está diciendo que sí o sí los hijos de padres alcohólicos se volverán alcohólicos. Sí o sí. ¿Y qué dice el texto? Al menos el